Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, oh, oh. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Se escucha el eco, escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Los velos se están cayendo hoy y hoy puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy y hoy me vuelvo a levantar. ¿Qué tal si? Yo quiero contarles algo brevemente. Algunos de ustedes de pronto no conocen la persona que hoy invitamos para llevar la palabra de Dios, pero quiero contarle que Él es un hijo para mí. Él no es como un hijo, Él es un hijo para mí. Él, desde que llegó a Bogotá, llegó a esta iglesia, aquí creció, aquí se formó, aquí consiguió novia, aquí se casó. Bueno, todo lo que usted se pueda imaginar, etcétera, 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 etcétera. Jefferson nace en Leticia, donde ahora pues está sufriendo una calamidad por incendios. Él les contará más adelante. Es hijo de papás misioneros, hermanos misioneros y todo lo que usted se pueda imaginar. Y pues Jefferson, siendo el menor de la familia, no se iba a quedar atrás y ensayó con misiones, con todo, y ahorita está ensayando a ser pastor predicador. Entonces yo quiero invitarlo para acá. Eso no lo dije en el primer servicio, es que se me olvidó. Él es Jefferson, él es mi hijo, él es músico. Creo que está a punto ya de terminar su carrera como teólogo y es filósofo loco. ¿Y qué más no va a hacer? Entonces, pues el Señor le ha encomendado la dura tarea de predicar la verdad y de predicar el evangelio. Entonces yo quiero pedirle que usted cierre sus ojos por un momento y le pida al Espíritu de Dios que se derrame sobre la vida de este varón. Señor, hoy te pido que derrames de tu Santo Espíritu en la vida de Jefferson, y en todo lo que le escuchamos, Señor, seas tú hablando a nuestras vidas. Confróntanos, Señor, no importa si nos incomoda, no importa si nos disgusta, porque si eso es porque estamos logrando que tú inquietes los corazones de los presentes y de todos los que nos escuchan a través de las redes sociales. Padre, hoy te pedimos, Señor,
que tu palabra sea viva, que tu palabra sea eficaz, que tu palabra sea más cortante que toda espada de dos filos, y que el mensaje que tú pusiste en el corazón de este varón sea una realidad. Trabaja, Señor, en nosotros, así como has trabajado en él para la honra y la gloria de tu nombre. Padre, que hoy tu palabra sea verdad, porque lo que importa es el mensaje, porque este mensajero hoy ha muerto para que tú te glorifiques. Por eso oramos agradecidos contigo delante de ti, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y en el poder de tu Santo Espíritu, que vive y reina por siempre. Y la iglesia dice conmigo: amén y amén. Jefferson, predica a Cristo. Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Como el pastor lo decía, de muy joven llegué acá a la iglesia, crecí en la iglesia en muchos aspectos de mi vida. Estuve trabajando un tiempo con el Ministerio de Alabanza, con misiones, bueno, se hizo un gran trabajo. Nos conocimos con muchos de ustedes y hoy estamos de visita ya algún tiempo, dentro de poco. Regresamos a nuestra vida cotidiana y muy contento de estar acá, de compartir experiencias con cada uno de ustedes y también de este tiempo que, bueno, el pastor me ha dado el privilegio para compartir la palabra de Dios. Y espero que en el día de hoy lo que vamos a hablar sea de bendición, sea de ayuda para usted, para su diario caminar, y pueda ser una luz de Dios para su vida. Y quiero comenzar compartiendo que hay un tema que me ha causado curiosidad en los últimos años, y es el tema de la ecología. Yo no sé si usted tal vez ha visto que la ecología ha tomado fuerza estos últimos años, los temas del medio ambiente, la crisis ambiental, algunos le llaman la catástrofe, la catástrofe ambiental, porque muchas veces salimos de una crisis, decimos yo voy a salir de esa crisis, pero la catástrofe no sabemos si vamos a poder salir o no. Eso dicen los expertos, que como estamos hoy en el mundo, no sabemos qué va a pasar en 30 años o cómo será nuestro estilo de vida. Por nombrar algunos datos, por ejemplo sobre el calentamiento global. Ya hemos visto en noticias cómo estos meses anteriores de junio y julio han sido de los más calientes que ha tenido Europa. Algunas ciudades de Europa han llegado a los 40, 42 grados, 43, han batido todos los récords de la historia. Y por causas, ¿qué causas? El hombre, su deseo de siempre exprimir la naturaleza al planeta, con el fin de vender, de acaparar, de consumir, de tener posesiones. Los glaciares en el Polo Norte se están descongelando. Dicen que más o menos 4.4 millones de piscinas olímpicas se han descongelado en los últimos años. Una catástrofe estamos viviendo. La extracción de gases, de petróleo, la producción de extracción de combustibles fósiles, ha desarrollado todo esto que llaman el efecto invernadero, y cada día la temperatura es más alta. Se puede hablar de la deforestación. En Indonesia hace algunos años ya se está viviendo este flagelo, y acá nada más en la Amazonía se pierden cada día de 4 a 5 campos de fútbol. Cada vez que nos levantamos en la mañana tenemos menos de nuestra selva amazónica. Y como el pastor bien lo decía, allá fui donde crecí, donde pasé mis primeros años, viví hasta la adolescencia, 14 años, y me da mucho orgullo decir que soy del pulmón del mundo, pero qué tristeza cuando vemos estas imágenes. No sé si usted las ha visto, ya llevamos en el día
18 o 20 de incendios forestales y lastimosamente muchas veces algunos presidentes y gobernantes no están haciendo nada. ¡Qué catástrofe! Nos hemos dado cuenta que el ser humano tiene avaricia, tiene codicia y todo esto ha también dado como consecuencia la injusticia social, desigualdad social. Los pobres ahora son más pobres, los ricos son más ricos, problemas de salud de todo tipo por químicos y cosas de extracciones y tenemos que plantearnos la pregunta, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué tenemos que cambiar? Y como cristianos, ¿qué estamos llamados a hacer? Muchas veces nos desentendemos de estos problemas sociales porque pensamos que la Biblia, la palabra de Dios y el mensaje de Jesús solamente es un mensaje espiritual. Pero no. Jesús dice, yo he venido a dar vida y vida en abundancia, en todo tipo, espiritual y socialmente. Y qué tristeza cuando a veces escucho a algunos cristianos que dicen, ¿y qué importa? Igual Dios nos ha dado el dominio para ser los señores de esta tierra y gastar los recursos naturales a nuestro antojo. Al fin y al cabo, ya Jesús está por venir y este planeta pues se va a destruir y vamos a estar con él. Yo creo que ese no es el mensaje de Jesús y yo creo que es muy diferente y eso es justamente lo que quiero plantear en esta mañana con un texto que vamos a ver en Lucas y ver un poco de luz acerca de este tema por medio de premisas, por medio de conceptos y del mensaje que Jesús nos da, no una religiosidad de prohibiciones y de cosas como muchas veces el mundo y la sociedad afuera nos ve como cristianos, ¿no? Los que prohíben, prohíben y prohíben, los religiosos, los fanáticos, no. Un mensaje que nos sirve para vivir día a día. Y le invito para que vayamos a Lucas capítulo 12, verso 13 hasta el 21. Y es un texto conocido. Algunos títulos le han puesto la parábola del rico insensato o del rico necio. Y vamos a ver qué nos quiere enseñar Dios en esta mañana con este pequeño texto. Dice el versículo 13, le dijo uno de la multitud a Jesús, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, esta es la respuesta de Jesús, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad, guardados de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste ¿en qué? En la abundancia de los bienes que posee. Bien interesante esto. Y sigue el texto en el versículo 16, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí, había un monólogo ahí, diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, así que repósate, come, bebe, regocíjate. Y aquí viene la intervención de Dios, versículo 20, pero Dios le dijo, ¿cómo le dice? Necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Termina con la conclusión, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Los primeros dos versículos nos introduce ahí toda esta parábola. Es un hombre que le hace una petición a Jesús y no nos vamos a quedar ahí. De alguna forma Jesús sabía que sus intenciones y sus motivaciones no eran las correctas. Y Jesús hace una fuerte advertencia en el versículo 15 y le dice, mirad y guardaos de toda
avaricia. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Qué terrible advertencia contra la avaricia. Esto también lo encontramos con otra palabra, están los 10 mandamientos. No codiciarás, es uno de los 10 mandamientos. Ni la mujer de tu prójimo, ni lo que tiene, ni sus hijos, etcétera, etcétera. Y para entrar un poco más en detalle, podemos preguntarnos ¿qué es la avaricia? ¿Qué entendemos por avaricia? Revisando un poco el concepto, encontré algunas ideas que pueden ilustrarnos un poco qué es la avaricia y encontré que es el deseo de acaparar más de lo que uno necesita. Hay necesidades que el hombre debe suplir, físicas, de tipo espiritual, casa, techo, alimento, movilidad, pero cuando comenzamos a desear cosas más allá y acumular, comienza a darse la avaricia en nuestras vidas. Vea otra definición, es un deseo desmedido por obtener, bien sea dinero, riquezas o posesiones de cualquier tipo para asegurarnos un lugar en la sociedad. Tener dinero no es que sea pecado, pero cuando estamos enfocados en tener eso para hacernos un lugar, para pensar que somos importantes, ahí comienza a trabajar la avaricia en nuestras vidas. Y avaricia es justamente el modelo de la sociedad actual, que en el día de hoy nos propone: eres lo que tienes, tu importancia se mide por la cantidad de dinero que tienes en la cuenta o en tu bolsillo. Es un capitalismo que nos enseña a consumir y a consumir porque en las cosas está nuestra felicidad. Basta con entrar a un centro comercial, a un supermercado grande para encontrarnos que tenemos a nuestra mano todo tipo de cosas, alimentos de todo tipo para todo tipo de personas, con sabores diferentes, ropa para todos los estilos, electrodomésticos, entretenimiento. Y lo chistoso es que a veces entramos y comenzamos a comprar cosas que no necesitamos. ¿Se ha dado cuenta que en un trasteo usted comienza a sacar un poco de chécheres que no utiliza y que guardamos? ¿Por qué? Porque el mundo de hoy nos dice que nuestra vida es comprar, comprar y comprar. Porque esa es la filosofía del mundo de hoy, la televisión. Muchas veces estamos viendo una película y los comerciales están bombardeando nuestra mente. ¿Sí? O sea, tú vas a tener esa cara de ponqué que tiene ese man en el comercial si tienes ese carro. Si vas a este plan de vacaciones, si compras este celular, si tienes esta casa soñada, vas a tener felicidad. Pero eso es ilusorio y nos damos cuenta que la realidad es diferente. Que muchas veces, entre más tenemos, más nos complicamos la vida. Y entre más somos exitosos, ustedes han visto los ejemplos, gente de Hollywood, que ha tenido todo lo que han querido y cuando se les acaba, se pegan un tiro. Se suicidan porque su vida acabó. Porque su vida está basada en eso. Y esta era la filosofía de vida de este hombre en la parábola. En el versículo 18 nos muestra lo que él estaba pensando. Dice, esto haré, derribaré mis graneros, edificaré mayores y guardaré o acumularé mis frutos y mis bienes. ¿No se le hace conocido este vocabulario en el día de hoy? En la economía, en el comercio, en las empresas, siempre es hacernos más grandes, siempre es llegar a otros mercados, en otros países, opacar la competencia. Cada día los objetivos, las metas financieras son mayores, ganar, ganar, tener más, poder vender más. Esa es la sociedad en la actualidad. Y eso es justamente lo que nos está previniendo el Señor Jesús. Pablo, el apóstol Pablo también nos hace esa prevención y nos dice en Romanos, no os conforméis a este siglo, a su filosofía, a su forma de pensar, al estilo de vida, sino transformados por medio
de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Jesús nos hace la advertencia, en esto no consiste la vida. Y para acercarnos un poco más a qué consiste la vida y cuál era el verdadero problema de este hombre en la parábola, yo quiero que miremos un poco el versículo 19 y que encontremos cuáles eran los deseos últimos de este hombre rico. ¿Qué nos dice? Al final de todo su proyecto es: repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Será que el problema del hombre rico era este? ¿Usted qué dice? No, sí. ¿Será que es juzgado por querer tener el reposo en su vida? ¿Será que Dios nos llamará necios si nosotros, vea, en la Biblia muchas veces comer y beber es significado de la comida, de sentarse a la mesa y compartir? Tal vez este hombre estaba pensando comer y beber con sus amigos, compartir una cena, un banquete. Sí, se nos dice que cuando el hijo pródigo llegó, lo primero que hizo el padre es: maten a la vaca más gorda que vamos a celebrar que llegó. La Pascua es una cena, se celebra alrededor de la comida. Los primeros discípulos compartían el pan a la mesa, ¿sí? Y tal vez ese era el deseo último de este hombre. ¿Será que se le juzga por eso? ¿Será que se le juzga por el deseo de ser feliz, de regocijarse, de tener gozo? ¿Usted qué dice? He escuchado algunas prédicas, ciertos pastores que dicen que ese era el problema del hombre rico, ¿sí? Solo quería reposarse, dormir, estar echado, comer, beber, embriagarse y divertirse en parrandas y fiestas. Pero no, eso no es lo que nos está diciendo la Biblia. El problema de este hombre en la parábola no es su deseo último, es que tomó el camino equivocado. Él quería hacer eso y tal vez estaba bien, pero su camino para llegar a ese fin fue acumular riquezas, fue trabajar duro, fue hacerse un gran imperio para después sí comenzar a vivir. Y ese muchas veces es nuestro problema. Tenemos deseos buenos, pero cogemos el camino equivocado. Muchas veces los papás quieren que los hijos sean amados, que tengan todo lo que necesitan, pero no lo hacen por medio del tiempo y del amor, sino por medio de cosas materiales. Tenemos buenos deseos, pero malos caminos. Hay gente, hombres y mujeres, que desean acercarse a Dios, pero terminan haciéndolo por medio del fanatismo y la religiosidad. Son malos caminos. Los jóvenes que muchas veces quieren sentirse amados, tener el amor de su vida, pero terminan en relaciones tormentosas, que lo único que traen es tristeza. Tomamos muchas veces el camino equivocado. Y yo quiero que trabajemos un poco más esos tres elementos, esos tres deseos últimos que tenía este hombre, para que entendamos un poco qué nos quiere enseñar Dios con eso. Lo primero que él deseaba era ¿qué? Reposo, descanso, podríamos ponerlo también. ¿Y quién no desea el descanso en su vida? Pero la forma de hacerlo fue trabajar duro. ¿Sí? Muy al contrario, Jesús nos está diciendo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vea qué es lo que le faltaba a este hombre, que se le llama necio. Venir a Jesús, venir a Dios, aceptar su amor incondicional, aceptar su gracia y dejarse amar por Él. Descansar en Jesús, en este proyecto, en la palabra de Dios. Y muchas veces venimos así. Yo no sé cuántos de ustedes estarán sintiéndose cargados, llenos de trabajo en su vida, en su alma, en su corazón y aún físicamente.
Y el problema de nuestra sociedad actual es que no hay reposo, ni siquiera físico. Para los judíos existía el día de reposo. ¿Y qué significaba eso? Que ellos paraban de trabajar, paraba de trabajar, la familia no hacía nada, ni siquiera los animales que tenían para llevar cargas. ¿Por qué? Porque se paraban un día para estar con Dios, para estar con su familia, para meditar, para entender el proyecto de Dios por medio de su palabra. Y eso es lo que no tenemos hoy en día. El reposo, el retiro, la evaluación constante de qué es lo que estamos haciendo. Ni siquiera tenemos tiempo para meditar en lo que Dios nos está mostrando. A veces en la iglesia se hacen cierto tipo de retiros, ¿sí? Retiro de hombres, de mujeres, de jóvenes, o a veces se hacían encuentros de libertad en Cristo, bueno, muchas cosas. Y las más contentas con estos retiros, adivinen quiénes eran. ¿Quiénes? Las damas, dicen por ahí. Sí, las mujeres, ¿sabe por qué? Porque cuando llega el hombre al retiro, después del fin de semana, le dice, mi amor, yo la he embarrado, he estado tan sumido en el trabajo, perdóname, no le he dado tiempo a los hijos, no te he dado tiempo a ti, no he estado contigo, ¿cierto? Y un mes después, las hermanas están diciendo, pastor, ¿y cuándo es el siguiente retiro? ¿Por qué? Porque una semana después de haber llegado se nos olvida que necesitamos tiempo de reposo, que necesitamos concentrarnos en Dios, que eso es constantemente, y ya necesitamos otro retiro. Porque el mundo de hoy te dice, trabaja, 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 eres una máquina de trabajo y de hacer billetes, pero en eso no consiste la vida del hombre. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, dice el Salmo 46:10, algo un poco complicado para nuestra sociedad, que se especializa en el ruido, en las cosas rápidas y en la cantidad. Segundo deseo del hombre rico, ¿cuál es? Comer y beber, sinónimo de compartir a la mesa, de tener comida con los amigos o la familia, de la convivencia y de estar en una comunidad. A la final puede ser que este hombre no quería estar solo, sentía el deseo de estar en comunidad. Y ese diseño de Dios de comunidad está en todos nosotros. Cuando en Génesis se nos narra que Dios creó a Adán, ¿qué es lo siguiente que dice Dios? Después de haber creado a Adán, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea, Eva. Y ese es el mensaje de esos versículos, que el hombre deja de vivir para comenzar a convivir. Es el diseño de Dios. Todos nosotros estamos hechos para vivir en comunidad. Esa es la vida en comunidad. Vea, cada vez que nosotros nos levantamos, usted se levanta y está en una cama que tal vez la construyó alguien que vive en Villavicencio, con unas cobijas que tal vez le vienen de Boyacá, entra al baño, utiliza un jabón que puede venir de Chile, de Estados Unidos, ¿sí? Y cuando usted se sienta a la mesa, se toma un rico café que le viene del eje cafetero, y cuando sale de la casa ya está en deuda con media humanidad, ¿cierto? Y ahora con el intercambio cultural, la globalización, pues tenemos acceso a tantas cosas de todo el mundo, y lo que usted se lo debe a alguien más. Usted no aprendió solo. Tuvo un papá, una mamá, unos profesores, personas que les enseñaron, toda una comunidad a su alrededor que lo han transformado en la persona que es. Y día tras día nos olvidamos de esa comunidad. Este hombre rico se hacía la pregunta, ¿qué haré con todas estas cosechas? La pregunta es buena, la respuesta desastrosa.
individualismo. Y Martin Luther King, en su vida, cuando estuvo en vida, él fue un gran líder que luchó por los derechos humanos, contra el racismo, contra la desigualdad. Y en uno de sus libros él dice, él explica que cada día en su país, en los Estados Unidos, para almacenar los excedentes de alimentos que no caben en bodegas, se gastan $1 millón diarios. Y él dice, todos los días en nuestro país nos hacemos la pregunta como este hombre necio, ¿qué haré con todo esto que tengo de más? ¿Qué haré con los excedentes? La respuesta de este hombre, de Martin Luther King, es: yo veo una respuesta positiva cada vez que veo las noticias de la gente en África que se muere de hambre, cada vez que veo un necesitado en la calle, de personas en Sudamérica que pasan pobreza, en Estados Unidos aún que no tienen refugio y que necesitan alimentos. Y todos los días nos estamos preguntando, ¿qué haré con esos alimentos? ¿Sabe usted que de 20 a 30% de la comida diariamente se pierde en el mundo, de lo que nosotros producimos? ¿Será que el problema es de escasez de alimentos o es de avaricia? Somos comunidad. El tercer deseo de este hombre es regocijarse, regocíjate. En algunas versiones dice, sé feliz. ¿Y quién no quisiera ser feliz? Pablo nos invita a ser feliz. Filipenses 4:4 dice, regocijados en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijados. Y el problema no es que queramos ser felices, el problema es cuando comenzamos a seguir otro camino, comenzamos a seguir la perspectiva de la sociedad que nos dice, tú eres feliz si tienes esto y lo otro, si tienes esta cosa, este producto que se acabó de salir, o este electrodoméstico, este carro, esta casa. Y comenzamos a poner nuestra felicidad y a basarla en cosas materiales. Y por eso se le llama necio. Porque las cosas materiales se van de la noche a la mañana. Porque qué más ilusorio que las riquezas. Pero Dios nos está invitando a una felicidad mucho más diferente, que es la felicidad de estar en Él, de saber que en Él tenemos todo. Y Pablo, unos versículos más abajo, dice, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Si él estaba pasando necesidad, o si tenía angustia, o si tenía abundancia de cosas, o estaba en la cárcel, o vivía un naufragio, nos dice la palabra de Dios que él era feliz. Los discípulos en el primer siglo eran azotados y decía que salían con sonrisas en sus rostros, porque estaban felices de ser tenidos dignos por el nombre, de ser azotados por el nombre de Jesús. La felicidad no es algo que puedas obtener en el centro comercial. No es algo que te pueden dar las cosas, los títulos académicos, la plata, la suma de dinero que te llega mensualmente. La felicidad surge de un corazón agradecido con Dios, que entiende que Él es toda su riqueza y que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Esos eran los 3 deseos del hombre rico. Tomó caminos que eran los erróneos. Y quiero terminar con 2 cosas más que nos deja ver la parábola acá. En el versículo 20 nos dice, según la intervención de Dios, que Dios le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Y la gran catástrofe del hombre contemporáneo es que hemos olvidado vivir el presente. ¿Y sabe qué nos recuerda vivir el presente? La muerte. Hoy Oscar nos compartía sobre su abuelita, que hace unos días partía con Dios, y qué bonito testimonio,
que ella fue la que le enseñó a amar a Dios. ¿Será que nos van a recordar así? ¿Será que vivimos de tal forma el presente o estamos tan ocupados en el futuro que olvidemos vivir las cosas importantes en nuestra vida? Y no es para mañana que necesitamos vivir, es hoy. Muchas veces nos dijeron que teníamos que trabajar duro, nos enseñaron que había que trabajar duro para un día gozar de todo el trabajo que habíamos hecho, pero no nos enseñaron que debíamos gozar desde ya el presente de todo lo que tenemos. El hombre en esta parábola nos deja ver que siempre estaba pensando y viviendo en un futuro lejano. Dice, derribaré, es un verbo conjugado en futuro, edificaré, siempre en futuro, guardaré, y dice por allá, diré a mi alma, un día después de todo ese proyecto, después de todo ese trabajo, después de toda la acumulación, ahí sí voy a comenzar a vivir. Y por eso se le llama necio, porque no entendió que hoy es cuando necesitamos vivir, que hoy es cuando necesitamos disfrutar de nuestros hijos, disfrutar de la esposa que Dios te ha puesto a tu lado, del esposo, disfrutar de los padres que tienes, disfrutar del hermano que tienes hoy a tu lado. No es mañana. No es mañana el día de servir. Muchas veces, pastor, déjeme termino este proyecto, déjeme, llego a mis años de retiro, que ahí sí voy a tener tiempo para servir, para enseñar a otros, pero no es hoy. Usted no sabe si el día de hoy usted salga por esa puerta y algo suceda y mañana no va a estar acá con nosotros. La muerte le llega a todo el mundo, sea rico, pobre, tenga mucho dinero o no, nos llega la muerte. Hace 2 años que nosotros decidimos con mi esposa, con Natalia, comenzar un proyecto académico. Teníamos el deseo de salir del país, de hacer algunos estudios y comenzamos a planearlo, comenzamos a proyectarnos, a pensar en el futuro, cuáles son los pasos que debemos dar y más o menos un proyecto de 4 años. Llevamos 2, algunos que han estado en contacto con nosotros han sabido todo por lo que hemos pasado, a veces situaciones duras, otras muy chéveres, mucho aprendizaje. Llegaron a otro país con otro idioma y en cada una de estas situaciones estaba la tentación muchas veces de pensar en el futuro y de comenzar a preocuparnos, ¿cuándo será que terminaremos este proyecto, que ya tendremos nuestra casa, que tendremos una estabilidad? ¿Cuándo será que ya tendremos muy bien el idioma, que ya no seamos estudiantes, sino que ya tengamos una vida armada? Y estaba la tentación de comenzar a amargarnos por eso. Y después de 1 año de estar ahí, nace nuestra hija Abby, que hoy está con nosotros. Y se complica un poco la situación porque nos tocaba ser estudiantes y trabajar al mismo tiempo y ser padres en otro país que no era el nuestro. Y en algún momento, Natalia ya había comenzado la maestría y estaba siendo muy complicada la situación para cuidar de nuestra hija y ella decide que va a parar un semestre, por lo menos. Y a mí me preocupó porque tenemos un estatus de estudiante, porque hay que responder con unas notas en la universidad, porque hay que renovar una visa y hay que mostrar todo un tipo de cosas que estamos haciendo y comencé a preocuparme por toda esta situación. Y recuerdo mucho sus palabras que me han quedado grabadas. Y ella me decía, una maestría yo la puedo hacer en otro momento de mi vida. Si nos devolvemos y si no la termino, no importa, porque siempre hay oportunidades. Pero vivir las primeras sonrisas de mi bebé,
vivir los primeros momentos cuando comience a gatear, cuando diga mamá, eso jamás lo podré vivir de nuevo. Y esto me enseñó a que es hoy cuando debemos vivir la vida que Dios nos ha permitido vivir. Es hoy, no mañana. Tú no sabes si mañana vas a estar acá. La plata se va, llega, las cosas materiales llegan y se van. Pero el ser amado que tienes a tu lado, no sabes si lo vas a tener mañana. Y qué bueno que todos podamos entender esta lección de Dios que nos deja con este hombre. Necio, no vivas en el futuro, puedes hacer proyectos, puedes emprender, puedes tener un proyecto académico, comercial, lo que quieras, pero comienza a vivir la vida desde hoy. No te quedes enfrascado en ese futuro, ¿cuándo será que va a reventar eso? Comienza a vivir hoy, tengas o no tengas dinero. Hoy es el momento para comenzar a vivir. Y la conclusión de todo esto está en el versículo 21 y nos dice, así es el que hace para sí, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Y algunos podrían interpretar ese no ser rico para con Dios, el dar en la iglesia y el pactar y el sembrar, y muchas veces se ha manipulado este texto. Y quisiera ver otras versiones para aclararnos un poco cuál es el concepto acá. La Biblia, la palabra nos dice, esto le sucederá al que acumula riquezas pensando solo en sí, pero no se hace rico a los ojos de Dios. Esto ya cambia un poco el panorama. La Biblia, Dios habla hoy, al final del versículo 21 nos dice, pero es pobre delante de Dios. Y el concepto aquí no es tanto de dar, sino de entender qué es ser rico según Dios. Y para entenderlo necesitamos ver un poco qué es un pobre. ¿Cómo podríamos nosotros definir un pobre? Yo lo podría definir como alguien que carece de cosas, como alguien que necesita para vivir, que constantemente está necesitando para su vida. Tal vez no tiene los recursos adecuados para vivir bien. Y en ese sentido de ideas, este hombre rico era pobre porque necesitaba del dinero, necesitaba de la acumulación de bienes, necesitaba de sus riquezas para poder vivir. ¿Queremos ser pobres o ricos según Dios? El rico es el que entiende que todo lo tiene en Dios, que Dios es nuestra vida, que Dios nos ha dado otra perspectiva de vida para vivir y que debemos comenzar a disfrutarla, que tenemos un mundo delante de nuestros ojos para disfrutar desde ya y no necesitamos mendigar lo que el mundo nos dice que mendiguemos, consumir lo que el mundo nos dice que debemos consumir. Qué bueno que en nuestra iglesia se ha comenzado un proyecto de iglesia simple. Ya muchos de ustedes lo han escuchado. El pastor me decía que comenzó desde el 2017 y me alegré mucho cuando escuché este concepto porque hoy en día las iglesias tienen la misma ideología que este hombre necio. Destruir, crecer más, hacernos templos más grandes, con más poder, con más gente, para que entre más dinero, ¿sí? Con más comodidades. Y es lo que ha permeado la sociedad de hoy, ha permeado la iglesia también. Y nos hemos dejado llevar, muchos pastores y congregaciones se han dejado llevar por este modelo de iglesia consumista. Pero el modelo de iglesia simple debe ser un modelo de iglesia que se base en el ejemplo de la iglesia primitiva. ¿Cómo era la iglesia primitiva? No tenían lugar propio para reunirse. Se reunían en cualquier casa. No tenían tal vez sillas cómodas, no tenían tal vez todo este sonido, instrumentos que tenemos, cosas tecnológicas.
pero tenían lo más importante y estaban enfocados en lo más importante, en la palabra de Dios, en la oración y en ser comunidad. No les dolía vender algo de su propiedad para compartirlo con el prójimo. Cuando nos enfocamos en ese proyecto que Jesús dejó, estamos comenzando a ser iglesia simple. No estoy diciendo con esto que intentamos vender todo lo que tenemos, pero nuestro enfoque no es ese. Cuando no esté todo esto, cuando no tengamos este templo, ¿qué va a pasar con la iglesia? ¿Se desaparece? Eso no es la iglesia, no es esto que nos rodea. Es un proyecto de entender el propósito de Dios para nuestras vidas, de vivirlo en comunidad, uno a uno. ¿Cuál va a ser nuestra decisión para cambiar todo este panorama de catástrofe, de consumismo y de cosas que no necesitamos, que hoy nos están matando, que hoy estamos exprimiendo al ser humano y a la naturaleza? ¿Qué decisiones vamos a tomar? ¿Ser rico de corazón o seguir alimentando esa ambición y la avaricia en nuestras vidas? ¿Qué tal si oramos? Nuestro Dios y Padre, damos gracias porque en tu palabra encontramos no una religiosidad, no un fanatismo, sino un estilo de vida para vivir cada día, cada segundo, enfocados en cosas que de verdad importan. Qué bueno que cada uno pueda hacer proyectos a futuro. Qué bueno que cada uno tenga lo necesario para vivir. Pero qué bueno que vivamos el presente contigo. Que entendamos que las cosas no pueden darnos la felicidad que solo tú nos das. Que tú eres nuestro mayor tesoro, que en ti está nuestra vida. Y nos unimos al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que aunque nació en un pesebre, que aunque estaba en una familia que tal vez no era muy acomodada, que aunque tal vez no tuvo los mejores estudios de la época, ni se codeaba con los más exitosos, y murió, según los ojos de muchos, como un criminal, vivió su vida con el propósito de Dios. Queremos seguir tu ejemplo, Señor Jesús, concentrarnos en vivir la vida que tú nos has regalado, darte gracias por lo que nos das, no tener ese tipo de oraciones que solo es pedir, pedir y pedir, sino contemplarte a ti y entender que tú eres nuestro Dios, poder ayudar al que tenemos a nuestro lado, poder vivir en comunidad, poder disfrutar de esas riquezas que tú nos has dado. Gracias, Dios, por tu palabra, en el nombre de Jesús, amén. Mire, yo no sé si a usted le incomodó la prédica de hoy, espero que sí. Yo no sé si usted se sintió cuestionado el día de hoy, espero que sí. Yo quiero contarle algo. Yo tengo 3 hijos y yo no vi crecer a ninguno de los 3. Yo no vi que mi hija mayor, cuando dijo por primera vez una palabra, no la vi gatear, no la vi caminar. Ninguno de mis hijos, ni a Diana Marcela ni a Juan David, porque estaba demasiado ocupado trabajando, porque estaba demasiado ocupado acumulando y haciendo cosas para quien no me importa hoy. Y eso generó muchos conflictos en mi vida. Y cuando estudié esta prédica con Jefferson, el Señor me habló muchísimo a mi corazón. Y yo quiero decirle, tengo 2 nietas, 2 nietos y una por venir, y yo no me voy a perder ninguna de ellas. Mi nieto mayor, ya Dios me dio el privilegio de verlo expresar sus primeras palabras y de escucharlo orar en la mesa junto con nosotros. Me dio el privilegio de ver a Iva
y me va a dar el privilegio de conocer mi tercera nieta ahorita el 6 de septiembre. Y yo no lo voy a perder por nada del mundo. Y yo quiero preguntarle a usted, ¿tiene hijos pequeños? No se pierda el deleite de compartir con ellos. No se pierda el gozo de estar al lado de ellos y sentir su amor y sentir su misericordia. No piense que usted al trabajar y trabajar y trabajar, como decía algún expresidente por ahí, usted va a ganar gozo y alegría, solamente va a ganar amargura. Porque va a llegar el día en que usted va a mirar atrás y va a ver que lo que tiene no es nada, así tenga mucho, frente a lo que perdió. Y yo quiero dejarlo con una frase muy interesante que dice: hay gente tan pobre, pero tan pobre, que lo único que tienen es dinero. Pero ustedes y yo somos ricos porque Cristo Jesús ha salvado nuestras vidas, porque tenemos un Dios grande, poderoso, sublime y temible, del cual no podemos escondernos. Búscalo a Él, clámale a Él. Y mira, todos los días estoy más convencido del proyecto que Dios nos ha colocado en este lugar de Iglesia Simple, de salir de lo complejo, de salir del trabajo y del activismo, para meternos verdaderamente a tener intimidad con Él, a disfrutar el tiempo con Dios en un devocional, en un buen tiempo de oración, de podernos reunir a través de los grupos de vida y en esta iglesia que yo sé que rebosa de amor por cada uno de ustedes. Esa es la tarea que tenemos. No es acumular. La riqueza no es mala. Lo que está mal es lo que usted piense con respecto a ella y cómo se llena de codicia y de avaricia frente a ella. Entonces, mi hermano, mi hermana, Iglesia del Señor, si Dios ha tocado hoy su corazón, yo quiero invitarle para que salga convencido que el dueño del futuro es Dios, no usted. Usted ya tuvo el pasado y tiene un presente para vivirlo en Cristo Jesús. Disfrútenlo con las personas que ustedes aman. Salga agarrado de la mano de su esposa, salga agarrado de la mano de sus hijos, y no les diga que usted va a cambiar. Simplemente hágalo y dígale al Señor ahí donde está: Señor, yo quiero enamorarme de ti. Hoy entiendo que no es mañana. Enamorarme de ti no es mañana. No voy a empezar mañana, voy a empezar hoy, porque el hoy es tuyo, el mañana no lo sé. Señor, enséñanos a amarte a ti. Yo quiero entregarte mis sueños, entrégale tus sueños, tu voluntad, y dile: Señor, en ellos, que sea tu voluntad y no la mía. Haz tu voluntad en ellos. Corazón, díselo al Señor. Dice: hoy te entrego mi corazón, Señor. Enamórame de ti. Yo quiero aprender a escucharte. Yo quiero saber qué es amarte, y de tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Si conoces esta canción, Enamóranos, levanta tu Señor. voz. Enamoramos cada día más Que y más. tu presencia, Señor, que tu presencia me inunde. Haz de mí, Señor, un hombre nuevo cada día. Haz de mí Renuévame, Señor. Renuévame. Cámbianos, Señor, cámbiame, renuévame, enamórame de ti. Enamóranos, Señor. De ti, Señor, de ti, Señor. Oh, sí, Señor, que tu amor y tu misericordia Que sean tu presencia en nosotros. inunde este lugar, que tu presencia me inunde. Haz de mí un hombre. Cámbiame, renuévame, enamórame
más. Una vez más, díselo. Enamórame de ti, Señor. Enamórate de Dios, porque Él ya está enamorado de ti. Voy a pedirle que levante su mano y, Señor, hoy pedimos que derrame sobre este lugar y sobre todos los que nos ven a través de las redes sociales una bendición especial. Señor, guarda nuestras vidas, nuestras mentes y nuestros corazones. Que Dios les bendiga. Él haga resplandecer su rostro sobre ti y de ti tenga misericordia, de tus hijos, de los hijos de tus hijos y de tus generaciones. Que Dios bendiga tu entrada y tu salida. Que Dios bendiga tu vida. Que Dios bendiga tu salud. Que Dios bendiga tu trabajo, tu estudio. Que Dios bendiga a tu esposo, a tu esposa. Que Dios bendiga a tu familia, a tus amigos. Que Dios bendiga tu trabajo. Que Dios bendiga tus finanzas. Que Dios te bendiga en todo y por todo. Y que todo lo que veas, todo lo que oigas, todo lo que digas, todo lo que tus manos toquen y todo lo que tus pies caminen, glorifiquen a Dios Jehová de los ejércitos. Y la iglesia dice conmigo: amén y amén. Y que tu presencia me inunde. Haz de mí uno que cámbianos, renueva tu iglesia. Enamóranos más y más. Enamórame. Dilo una última vez. Enamórame. Enamórame.